Bien. Respecto al estudio de la pared abdominal y alguna patología, la más frecuente de columna vertebral. Bien, hablar de pared abdominal, bueno, es hacer una revisión anatómica, conceptos básicos que ustedes saben, pues, en la pared abdominal tenemos los diferentes planos, ¿no? Que van los planos superficiales, la piel, el tejido celular subcutáneo, luego viene un plano muscular, ¿no? Y bueno, eso es lo que corresponde a la pared abdominal. Entonces, como son tejidos superficiales, el primer método que vamos a utilizar pues es la ecografía. La ecografía es un excelente método para evaluar los tejidos blandos, eso si ustedes lo saben. Y bueno, se necesita que se tenga transductores lineales de alta frecuencia, ¿no? Ustedes saben que el ultrasonido son ondas mecánicas, que aquí hay una relación inversa entre la frecuencia y la amplitud, ¿no? Si van a hacerlo más superficial, la frecuencia tiene que ser mayor. Entonces, el abordaje, bueno, es a nivel superficial, ¿no? Todo el abdomen, ustedes saben anatómicamente cuáles son los límites del abdomen, y sería la imagen de un corte, pues, ¿no? Con la ecografía, donde vamos viendo los diferentes planos. De acá sería el plano cutáneo, la piel, luego viene el plano subcutáneo, que tiende a ser hipoecogénico. Después ya vienen los planos musculares, ¿no? Tenemos de los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso, y más abajo pues ya está el peritoneo, ¿no? Y bueno, la parte intraabdominal ya no es visible con este transductor lineal, ¿no? Eso ya sería una ecografía abdominal y usamos el transductor convexo. Entonces, estos son los diferentes planos de la pared abdominal, ¿no? Realizado con un transductor lineal de alta frecuencia. Acá también estamos viendo, haciendo el examen es panorámico, se hace un barrido total, ¿no? Al paciente se le descubre todo el abdomen y hacemos un barrido, ¿no? Cortes así longitudinales, un barrido todo. Y vamos comparando, después de hacer cortes longitudinales, también hacemos en cortes transversales, ¿no? Una de las solicitudes más frecuentes que nos piden en la ecografía de la pared abdominal es la búsqueda de hernias, ¿no? Generalmente el paciente refiere sensación de bultos o dolor también en las zonas, pues ustedes saben dónde salen las hernias, ¿no? La hernia puede ser en la línea media, región epigástrica, la zona umbilical, a veces suprapúbica, a veces tenemos las hernias de Morgagni, que están ahí paralelas, ¿no? A la línea media. También las regiones inguinales también, ¿no? Hernias. Entonces buscamos en esas zonas que conocemos, están las hernias y hacemos que el paciente realice maniobras de Valsalva, ¿no? Le decimos puje y comparamos, ¿no? La ecografía en fase de reposo y la ecografía con maniobras de Valsalva en búsqueda de hernias. Entonces también hay que evaluar siempre pues toda la línea media, porque a veces también hay problemas de diastasia de los rectos, ¿no? Hay separación. El paciente también refiere a veces sensaciones de bultos en la línea media, ¿no? Entonces hay que buscar y saber también la anatomía, ¿no? La anatomía de los paquetes musculares, ¿no? Las estructuras que hay, los vasos también que hay, ¿no? Podemos aplicar el Doppler color para que nos ayude a identificar también la vascularización, ¿no? Entonces, en este segmento, cómo se evalúa, ¿no? Un corte transversal, ahí sí está colocado el transductor. Tenemos los planos, ¿no? Oblicuo externo, oblicuo interno, la vaina del recto y la línea alba, ¿no? Entonces, esto sería donde se ha colocado el transductor. Esta es la imagen en un corte transversal, ¿no? Siempre hay que mirar los planos y ver, pues, ¿no? Que el grosor que se considera normal. Si encontramos algún aumento del espesor, pues también mencionarlo, ¿no? Si este engrosamiento es focalizado o si es difuso. Si encontramos algunas lesiones focales, ¿no? También si encontramos alguna lesión focal, mencionar si es hipoecogénica o hiperecogénico, que es el lenguaje que se usa en la ecografía, ¿no? Ecografía. Nosotros si lo vemos gris, llamamos hipoecogénico. Si lo vemos blanquito, llamamos hiperecogénico. Y si lo vemos de color negro,
anecogénico, ¿no? Entonces eso nos indica también qué tipo de tejido. Si vemos anecogénico, es líquido. Si lo vemos hipoecogénico, sólido, hiperecogénico también es sólido, ¿no? Entonces es importante para recordar. Entonces estamos acá, miren, la línea media. Se hace un barrido desde arriba hacia abajo de toda la línea media, ¿no? Entonces esta es la línea alba, que debe estar normal. A veces no la encontramos la línea alba, y eso ya constituye pues una diastasia a nivel de los rectos, ¿no? Se ve con relativamente frecuencia la separación aquí de ambos rectos, ¿no? Por soluciones de continuidad o disrupciones en la línea alba. Este es el plano ya de peritoneo, y este ya sería un asa intestinal, ¿no? El asa intestinal siempre tenemos que verla por debajo del peritoneo, ¿no? Si esta asa intestinal se va hacia arriba, entonces ya estamos hablando de hernias, ¿no? Sacos herniarios. Miren, aquí están también los diferentes planos, ¿no? Tenemos los rectos, este es un corte a nivel de la línea media, esto constituye la aponeurosis, esta pequeña línea acá, más hiperecogénica, es la aponeurosis, ¿no? Y estas otras imágenes acá, hiperecogénicas, miren, con sombras acústicas, esto ya son las asas intestinales, ¿no? Esto ya es intraabdominal. Aquí sería el límite, entonces, este es el peritoneo, ¿no? La vaina peritoneal, y todo esto constituye la pared abdominal, ¿no? Pared abdominal. También hay que saber reconocer las fibras musculares, ¿no? En la revisión pasada les dije los patrones normales de músculo, ¿no? Que se ve el patrón de plumas de ave o de la noche estrellada. Eso hay que identificarlo acá en los músculos, ¿no? Saber también anatómicamente qué músculos son, ¿no? Sabemos aquí, esto miren, son los rectos abdominales, ¿no? Recto abdominal, los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno. También vamos, este sería un corte longitudinal, ¿no? A veces depende del equipo que tengan, de la resolución para poder identificar los nervios. Es muy difícil, por ejemplo, acá están señalando esta pequeña línea hipoecogénica que se ve acá, dice que es nervios, ¿no? Los nervios. Los músculos sí se ven adecuadamente, se ven, miren, este sería oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, ¿no? Entonces están delimitados acá por sus vainas, el patrón que tiene de líneas hiperecogénicas continuas, ¿no? Hay que ver, a veces hay soluciones de continuidad también en los músculos, ¿no? Desgarros musculares también pueden darse a nivel de la pared abdominal. Bueno, la tomografía es otro método que se utiliza para evaluar la pared abdominal. Entonces, no se pide tomografía de pared, se pide como tomografía de abdomen, ¿no? Tomografía de abdomen. O sea, hay que aprovechar el estudio tomográfico para ver la pared y también evaluar los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, ahí también hay que identificar, miren, en realidad, pues esto sería acá la piel, esta pequeña línea acá, que se evalúa acá más hacia afuera, hiperdensa, luego viene la grasa, ¿no? El tejido celular subcutáneo, que se ve hipodenso, y luego viene el plano muscular, ¿no? El plano muscular. Entonces, cuando se sospecha pues alguna masa y que no está bien identificada con la ecografía, justifica pues la realización del estudio tomográfico, ¿no? Entonces hay software que permiten pues evaluar así, reconstruir la imagen, ¿no? Desde los diferentes planos. Entonces es como que estás viendo ahí a la persona desde el plano cutáneo, luego pasar a los planos subcutáneos, planos musculares, ¿no? Entonces esto ya depende del software de reconstrucción tridimensional, ¿no? Aquí también puede evaluarse pues las tomografías en los cortes axiales, en los cortes sagitales y coronales también, ¿no? En los diferentes cortes y con reconstrucciones en 3D también de toda la pared abdominal, ¿no? Tiene una gran ventaja, se puede identificar con más precisión, ¿no? La estructura anatómica que estaría comprometida o que estaría alterada. Y bueno, una patología muy frecuente en la pared es la hernia, ¿no? Ustedes saben por definición que es la hernia, ¿no? Es la protrusión de segmentos intestinales a través de una solución de continuidad, ¿no? Que hay en la pared.
Entonces, hay hernias que están dentro de las convencionales que siempre encontramos, que les he mencionado, ¿no? La umbilical, la epigástrica, inguinal, ¿no? Pero también a veces están las hernias de Spiegel, ¿no? En la línea de Spiegel. Y a veces hay hernias incisionales también que se forman, ¿no? O cuando el paciente ha sido operado en la zona de la cicatriz, también se pueden formar las hernias incisionales, ¿no? Entonces, el paciente generalmente pues se está manifestando que tiene una masa, que se palpa una masa, que se incrementa cuando él hace esfuerzos, a veces ya cuando se encarcera, ¿no? No puede reducirse, ya hay dolor, entonces la solicitud de la ecografía para evaluar pues si esa hernia es reductible o no reductible, si las asas intestinales que han protruido pues regresan o no, si tienen peristaltismo, si tiene Doppler color, si hay vascularización en esos segmentos intestinales. Entonces en eso ayuda la ecografía. Entonces, ¿cuándo pedir una tomografía para ver hernia? Pues cuando ya sospechamos la necrosis pues, de esos segmentos intestinales, ¿no? En esas hernias irreductibles que van a pasar a sala, ¿no? Estamos viendo acá una tomografía corte axial, miren, la hernia, este es el saco herniario. Entonces ahí se prefiere pues realizarle con contraste para ver pues no si hay captación de contraste a nivel de esos segmentos intestinales y si hay alguna zona de necrosis también, ¿no? En realidad pues en la práctica casi no vemos solicitudes solamente por hernias, ¿no? De repente les piden más para ver alguna otra patología asociada, de repente, no sé, sospecha de un proceso inflamatorio más, no sé, no solamente por la hernia, sino asociado pues a veces a necrosis mesentérica, de la mesentérica, ¿no? Otras causas también que podrían estar sospechando que fuera complicación también, ¿no? Por el proceso de una hernia estrangulada o encarcerada, ¿no? Entonces, la ecografía ayuda mucho, pero la tomografía también podría ayudar cuando la ecografía no es concluyente o se necesita, pues, según el cuadro clínico, ampliar el estudio para la patología herniaria. Bien, entonces, acá tenemos, miren la ecografía, ¿no? Entonces, ¿cómo evidenciamos una hernia ecográficamente? Vemos ahí el anillo o solución de continuidad que está acá, medimos eso, y vemos que a través de eso, miren cómo protruye este saco herniario hacia que es la pared. Ustedes saben que acá no debería haber segmentos intestinales en los planos superficiales, y acá estamos identificando que sí, hay un saco herniario acá y que contiene segmentos intestinales. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos, ¿no? Cuánto mide este saco herniario, cuánto mide el anillo. Al paciente le decimos que puje, que haga todo el esfuerzo que pueda para ver si esto aumenta con Valsalva y comparamos, ¿no? En fase de reposo y en fase de Valsalva, cuánto mide todo ese saco herniario. También aplicamos Doppler color para ver vascularización, ¿no? Y vemos pues si hay segmento intestinal, si tiene peristaltismo o no. A veces los segmentos intestinales se estrangulan y se llenan pues de líquido, pierden peristaltismo, no reducen, no permanecen allí, entonces eso ya se menciona en el informe ecográfico para la decisión quirúrgica también, ¿no? Entonces aquí la descripción de esta imagen dice que a 3 centímetros por debajo del ombligo, no está en el ombligo, sino por debajo, hay un defecto de la pared anterior, ¿no? Se mide cuánto es el defecto, 3.9 por 5.2 centímetros, todo esto, que conforma un saco herniario, ¿no? Que protruye hacia el plano subcutáneo. El saco contiene segmentos intestinales, también tiene mesenterio, tiene piplo, ¿no? Dice que no hay encarcelamiento porque reduce después de cesar la maniobra de Valsalva. Miren la tomografía cómo demuestra, ¿no? Miren el saco herniario, cómo se ven ahí que salen los segmentos intestinales, ¿no? Hacia este plano superficial de la pared, miren. Acá se ven un corte sagital, ustedes pueden ver acá el saco, tiene grasa y tiene segmentos intestinales, ¿no? Entonces, como pueden ver, al paciente le han hecho con contraste y hay captación del contraste a nivel de la pared.
también hay contenido líquido dentro de estos segmentos intestinales, ¿no? Entonces, en este caso, la captación es algo favorable para este paciente. Esto indica que no hay necrosis acá, ¿no? No hay necrosis en esos segmentos intestinales que están conformando el saco herniario. Esta es otra ecografía que se ha hecho un paciente que solicitan una ecografía inguinoescrotal por sospecha de hernia, porque el paciente se está palpando, tiene sensación de masa, una masa que se desplaza hacia los escrotos, ¿no? Hacia la región inguinoescrotal derecha en este caso. Entonces, si ustedes pueden ver, esto de acá es el testículo, ¿no? El testículo está siendo desplazado y comprimido. ¿Por qué? Por este saco herniario, ¿no? Esto constituye el saco herniario, todo esto, ¿no? El conducto inguinal, que debe ser pequeño, se ha abierto totalmente y ha dejado pasar a este saco herniario que contiene segmentos de intestino, ¿no? Entonces ya aquí tomamos las mediciones del saco herniario, del anillo, en reposo, en Valsalva, colocamos el Doppler color para ver si hay ahí señal vascular, si hay vascularización o no. También vemos si hay ahí peristaltismo en esos segmentos intestinales que se han herniado, ¿no? Todo eso lo describimos con el informe ecográfico y eso ayuda al cirujano para tomar la conducta quirúrgica necesaria. Podemos ampliar también para evaluar el testículo y ver también, ¿no? qué grado de compresión tiene, ¿no? Bueno, aquí lo vemos que ha deformado y ha comprimido. También colocamos el Doppler color al testículo para ver la perfusión testicular también, ayuda bastante. Bueno, otra patología frecuente son los hematomas, ¿no? Hematomas, o sea, el paciente tiene antecedente a veces traumático, entonces hay sospecha ahí de un hematoma. Entonces nos pide la ecografía primero, ¿no? La ecografía que nos estaría evaluando, pues la presencia de, si el hematoma es reciente, lo vamos a ver como imágenes hipocogénicas o hiperecogénicas, y a medida pues que el hematoma se va haciendo más antiguo, lo vamos viendo cada vez más que tiende a ser anecoico en la ecografía. En cambio, le hacemos la tomografía. Miren, la tomografía va a identificar mucho mejor pues la zona del hematoma, la extensión del hematoma, ¿no? Miren aquí, ¿no? Aquí este es extenso, está tabicado acá, ¿no? La pared debe verse así, miren. Este plano debería verse así, que este tejido celular subcutáneo y este plano, ¿no? Bien fino, y cómo se ve, cómo se ha expandido. ¿Por qué? Porque hay colecciones amplias ahí, ¿no? Son hemáticas, hiperdensas, con zonas hipodensas, tabicadas, le han aplicado contraste, capta contraste, ¿no? Entonces, acá hacemos, bueno, las mediciones, el volumen, para determinar también las densidades con unidad de Hanfield, para ver, pues, ¿no? Si el hematoma es reciente, lo veríamos bien hiperdenso, como acá sangre más fresca, y sangre más antigua, más hipodensa, ¿no? Bueno, estos cuando son extensos los hematomas, pues ya tienen que ser intervenidos, pues no evacuados. Si el hematoma es pequeño, pues generalmente la conducta es expectante y esperan ahí que se resuelva, ¿no? Por eso es importante evaluarlos, ver la extensión, ver si es un sangrado activo. Entonces también para poder intervenir el paciente, ¿no? Y poder darle tratamiento adecuado. Bueno, en este caso mencionan que este paciente había recibido tratamientos anticoagulantes, ¿no? O pueden ocurrir espontáneamente por distensión muscular, ¿no? Hace poco he visto una pacientita que hizo un hematoma porque había estado con el COVID. Ustedes saben que en COVID les dan sus anticoagulantes, ¿no? Y le hizo un hematoma por el tratamiento, mucho anticoagulante. Entonces pues, llegó con un buen hematoma en la pared abdominal, zona de quimosis, también se le hizo la ecografía demostraba que había ahí bastante edema con producto inflamatorio y había un hematoma en la pared, ¿no? Entonces, por el volumen que no fue tan extenso, no fue evacuado quirúrgicamente, sino el tratamiento pues era disminuirle los anticoagulantes y tener una conducta expectante también, ¿no? Y evolucionar ese hematoma como iba con el tiempo para ir evaluando en cuanto al volumen. También pueden haber seromas, miren,
colecciones, ¿no? Postquirúrgicas. A veces es frecuente también verlo. Pacientes que han sido operadas, a veces apendicitis, a veces colecistectomías, y se quejan de dolor ahí en la zona operatoria, ¿no? Entonces se encuentran cambios inflamatorios en la piel y nos piden la ecografía, ¿no? Siempre empezar con la ecografía de pared abdominal. La ecografía les va a determinar si el componente que hay allí es sólido o es líquido, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ya ustedes tienen, con el cuadro clínico, ya ustedes orientan ya las posibilidades, ¿no? Entonces, si es seroma, pues son colecciones líquidas. En la ecografía lo vamos a ver anecoicas, ¿no? Anecoicas, líquidas ahí. Y si es un seroma ya complicado, que a veces se pueden infectar, ya la ecografía les va a decir pues que es componente mixto, que tiene tabiques, que tiene refringencias por los detritus, por las bacterias, ¿no? Entonces ya, si ya está complicado, justifica pedirle la tomografía, ¿no? Pues si no, solamente con la ecografía sería suficiente. En este caso, es un paciente que ha sido operado, ¿no? Y se ha complicado, se le hace la tomo, y miren aquí, ¿no? Esta es la zona de la cicatriz, debería verse así nomás, pero se ve esta imagen acá, hipodensa. Se le toma los Hanfi les dice que acá hay componente líquido denso, ¿no? Líquido denso, es una colección. ¿Dónde está ubicada? En el plano subcutáneo, ¿no? Plano subcutáneo lo ha expandido por la colección. Entonces, bueno, al paciente, si es muy extenso, pues lo evacúan estos seromas, ¿no? Si no, también los dejan ahí expectantes. También he visto una pacientita que tuvo un seroma, bueno, o se percató del seroma 6 meses después de la cirugía, ¿no? El paciente estaba aparentemente bien, y después de 6 meses empieza a sentir dolor. Entonces se le hace la ecografía en la zona de la cicatriz, estaba la colección, ¿no? La colección anecoica. Entonces, bueno, se le mencionó pues que había una posibilidad de un seroma, fue el cirujano drenó ese seroma, ¿no? Y la paciente mejoró ya su sintomatología. Bueno, y cuando ya es absceso, bueno, absceso ya es un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identificamos en la ecografía de los abscesos? Pues ya no lo vamos a ver anecoico, negrito, sino ya lo vamos a ver muy heterogéneo, ¿no? Zonas hipoecoicas, anecoicas, hiperecoicas, y dentro de esas colecciones vamos a ver refringencias brillantes, hiperecogenicidades brillantes, ¿no? A veces hay fluctuantes, como que están en movimiento, entonces eso ya nos orienta pues a la posibilidad de abscesos, ¿no? Entonces también cuando ya el absceso es grande y en la ecografía no podemos delimitar los planos profundos, pues se justifica la tomografía, ¿no? Tomografía como en este caso, a nivel del recto anterior se está viendo ahí colecciones, miren, la colección, y también hay cambios inflamatorios en la grasa también, ¿no? Una celulitis, miren, la grasa normalmente debe verse así, hipodensa o homogénea, pero ustedes ven todo este plano graso heterogéneo, ¿no? Hay zonas hipodensas y zonas hiperdensas. Entonces esto ya, y esta es la colección, está acá la colección. Miren cómo capta periféricamente, ¿no? Si capta periféricamente una lesión, nos orienta a un proceso inflamatorio, ¿no? En este caso un absceso, y con compromiso del tejido celular subcutáneo, o sea, una celulitis también que está comprometiendo, ¿no? Entonces eso es importante, también ver si dentro de esta colección hay aire, ¿no? Si viéramos acá en las zonas hipodensas, tomamos Hanfi y sale negativo de aire, entonces ahí sospecha de que también hay anaerobios ahí, ¿no? Entonces está complicado con esos gérmenes. Y ahí sí el tratamiento debe ser a la brevedad posible, ¿no? Para evitar que ocurra, se complique más o que se extienda más esas colecciones con esas bacterias anaerobias. Bueno, cuando la ecografía evalúa y les dice sólido, entonces hay que ver de qué tamaño es, ¿no? Si es menor de 3 centímetros, algunos dicen 4, otros dicen 5 centímetros, ¿no? Para el límite entre nódulo o masa. Entonces, decir nódulo o decir masa es que se encuentra una lesión sólida.
En la ecografía lo van a ver o hipoecogénico o hiperecogénico, habla de sólido. Entonces, miren, la ecografía les ayuda pues a decir si esos nódulos son de características benignas o con sospechas de malignidad. Cuando son características de benignidad, cuando tienen forma definida, cuando son homogéneos, cuando son más anchos que altos, o sea, tienen formas ovaladas, definidas, cuando les da refuerzo acústico, cuando no son vascularizados. Entonces, todas esas características en la ecografía se describen para concluir nódulo sólido con característica de benignidad. Si ya tiene algunas características de sospechas de malignidad, bordes mal definidos, hipervascularizados, se asocian calcificaciones, más altos que anchos, entonces ya justifica pues una tomografía, ¿no? Pero si son benignos, con características de benignidad, no justifica, ¿no? Como en este caso, han pedido una tomografía, ¿no? Se está viendo acá el nódulo pequeño, acá es hiperdenso, ha captado homogéneamente el contraste, ¿no? Y bueno, acá también en cortes inferiores también tiene otro nodulito, ¿no? Entonces en este paciente fueron neurofibromas, ¿no? Son benignos, pero bueno, no justificó la tomografía por un nódulo benigno, pero en este caso sí hicieron la tomografía a este paciente, ¿no? Las masas cuando son ya de mayor tamaño, mire, entonces cuando palpamos, o el paciente se palpa esas masas, pues solicitamos la tomografía, debe ser con contraste, ¿no? Cuando ustedes sospechen masas, tumores, soliciten la tomografía contrastada para ver el patrón de la captación, ¿no? Entonces, miren estas imágenes, son masas, ¿no? Masas sólidas, captadoras de contraste, pero hay una captación heterogénea, ¿no? Heterogénea, y acá hay zonas hiperdensas, hipodensas también, ¿no? ¿Qué más? Sus bordes, miren, lobulados, acá están definidos, pero acá no. Por eso se dice parcialmente definidos, lobulado, el captador de contraste en forma heterogénea. Entonces, eso ya son características que nos están haciendo sospecha de malignidad. Entonces, estos pacientes, cuando tienen estos nódulos o masas, pasan a biopsia, ¿no? Y la biopsia es la que determina al final el diagnóstico anatomopatológico, es la que les va a decir, pues, es maligno o no. En este caso fue un fibrosarcoma, ¿no? Un fibrosarcoma bien diferenciado. Bueno, estas son otras imágenes de otro paciente. También, miren, este es nódulo, no es una masa grande, es un nódulo. Aparentemente está definido, ¿no? Está definido acá, pero bueno, le hacen la biopsia de todas maneras y que fue un linfoma, miren, ¿no? A veces no hay que confiarnos tampoco mucho con la descripción de benignidad, ¿no? Entonces por eso se menciona que nódulos mayores de 2 centímetros deberían ser biopsiados, ¿no? Biopsiados. Si son menos de 2 centímetros, hacerle controles, un control en ecografía para ver si hay aumento de tamaño o bueno, algunos prefieren a partir de 1 centímetro. A 1 centímetro ya le hacen, lo sacan totalmente y lo mandan a anatomía patológica, ¿no? Entonces eso ya depende pues de criterio clínico y la evaluación que ustedes hagan al paciente. Tienen que evaluar antecedentes, ver otros exámenes de laboratorio, no sé, que orienten pues hacia también las posibilidades diagnósticas. Es otro paciente, miren, acá se le ve un nódulo, ¿no? Un nódulo, miren, también bordes definidos, está ahí, pero ¿qué pasa? Está infiltrando, está yéndose, ¿no? Hacia plano más profundo, no está tan superficial como en este caso. También el paciente, bueno, tenía antecedente de un carcinoma de pulmón, entonces se hicieron biopsia de esto y fue una metástasis también por ese carcinoma de pulmón, ¿no? Entonces, en realidad pueden ser muchas las etiologías de los nódulos o de las masas de la pared abdominal. Entonces, siempre empezar con la ecografía, ¿no? La ecografía es la que les va a decir, es quístico, es sólido, es mixto, tiene apariencia de componente inflamatorio o impresión tumoral.
La ecografía les va a decir características de benignidad, de malignidad. Entonces evalúen al paciente y consideren pues siempre la posibilidad pues de las biopsias, ¿no? En tumores sólidos, biopsia. Una biopsia, no hay que confiarnos mucho en las características de benignidad porque algunas veces esos típicamente benignos en la ecografía resultaron pues ser, como en este caso, pues linfomas o lesiones metastásicas, ¿no? Bueno, hasta allí es algo rápido de pared abdominal. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les hayan mencionado más en la clase y desean aclarar. A ver, chicos. ¿Algún Doctora, comentario? en Sí. ecografía, si encontramos imágenes anecoicas, ¿qué puede ser? Anecoicas, o sea, van a ver las negritas, son quistes, serían colecciones o quistes. Todo lo que es anecoico es líquido. Es líquido. Entonces, si es líquido, hay que ver si tiene pared, si la pared es fina, si el contenido es anecoico homogéneo, si tiene septos o no tiene septos, si tiene calcificaciones. Entonces, probablemente sean lesiones quísticas, como hemos visto, ¿no? O si tienes antecedente de alguna cirugía, podrían ser seromas, ¿no? Una cicatriz. Si tienes, puede ser procesos inflamatorios, ¿no? Ahí. Pero lo anecoico significa que es componente líquido, que hay líquido ahí. No pueden ser hematomas, ¿no? Si tienes el antecedente, claro, también podría ser líquido, pero el líquido no quiere decir que sea agua, sino puede ser sangre, pus, cualquier componente. Por eso podría ser también un hematoma que lo ves como anecoico, porque es un hematoma más antiguo. Entonces, la sangre varía de acuerdo al tiempo, ¿no? Si es un hematoma reciente, lo vas a ver que tiende más a hacerse hiperecogénico. Muchas veces es informado como sólido porque es denso la sangre, pero a medida que ese hematoma pasa de tiempo y se hace crónico, ya lo vas haciendo más anecoico, ¿no? Se va viendo más anecoico. Entonces sí podría ser, está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? De las imágenes anecoicas, o un quiste, o un seroma, o un hematoma. Pero antiguo, el hematoma antiguo. ¿Alguna otra pregunta? En la clase, ¿qué les han dicho? ¿Qué han hablado en la clase sobre el pared abdominal? Esta clase la hemos hecho de glándulas salivares, doctora. Ah, todavía no han hecho de pared, están atrasados. Bueno, entonces esto es para la parte práctica, cosas así rápidas, lo más importante que evaluamos en la pared, ¿no? Ahora vamos a ver algo de patología de columna vertebral. Entonces, la columna vertebral, iniciamos el estudio con las radiografías, ¿no? Las radiografías de columna vertebral se solicitan por segmentos. Si ustedes tienen problemas, sospechan problemas de nivel cervical, pues piden radiografía de columna cervical. Proyecciones básicas siempre pedir frontal y lateral, ¿no? Igual radiografía de columna dorsal, radiografía de columna lumbar o lumbosacra, frontal y lateral, ¿no? El mejor método para evaluar, ustedes saben, el disco intervertebral o el canal medular, pues es la resonancia magnética. Entonces, si ustedes sospechan patología a ese nivel, solicitan la resonancia magnética de la columna, pues cervical o dorsal o lumbar, siempre es segmentaria, ¿no? A veces piden un barrido total de la columna, bueno, tiene que ser justificado también, ¿no? Porque piden una radiografía de columna vertebral total, ¿no? Generalmente les piden a los niños también para ver las escoliosis o alteraciones posturales. Entonces, siempre pues nosotros cuando tenemos unas imágenes radiográficas hacemos una semiología o un protocolo de estudio, ¿no? Entonces, siempre hacerse preguntas. Empezar por la alineación, ¿no? Si el eje está bien o está desviado, ¿no?
Entonces ahí hay que identificar la lordosis, hasta dónde es lordosis fisiológica, ¿no? Para poderle decir hay hiperlordosis o no. La escoliosis no es algo normal, entonces si vemos alguna lateralización o a la derecha o a la izquierda, hablamos de escoliosis, ¿no? Hay que ver el grado de escoliosis también, también ver si la lateralización a qué lado es, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Hay que evaluar pues los cuerpos vertebrales, si esos cuerpos vertebrales tienen la morfología normal. Tenemos que saber cómo es la morfología normal de cada cuerpo vertebral a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, ¿no? Para ver esas diferencias anatómicas. Y también vemos si, bueno, cómo está la alineación, cómo están los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces seguimos un protocolo. Hacemos una visión general. En la visión general está también la parte técnica, la calidad técnica, cómo se evalúa todo estudio de radiología, ¿no? Si ha sido en la posición adecuada, si ha sido el examen que han solicitado, con las proyecciones que deben hacerse, si están las densidades en forma adecuada, las ganancias, todo eso vamos evaluando la calidad técnica y miramos en visión general también todo el estudio. Después de eso pasamos a ver el eje o alineación, ¿no? Ustedes saben cómo es el eje normal de la columna vertebral, ¿no? Para poder identificar si hay alteraciones en la alineación que nos hablen de escoliosis, nos hablen de cifosis o nos hablen de algunas hiperlordosis. Luego pasamos a evaluar las estructuras óseas, ¿no? Cómo debe ser la morfología del cuerpo vertebral, de las apófisis transversas, las apófisis espinosas, ¿no? Eso evaluamos todo. La médula raíces se evalúa con la resonancia, ¿no? Con rayos X en la radiografía de columna no van a ustedes a poder identificar ni la médula ni el sistema nervioso, ¿no? Después de eso hay que mirar pues los espacios. Si están en radiografía, los espacios intervertebrales. Si ustedes están con una resonancia, pues ahí pueden ver mucho mejor los discos intervertebrales, pueden ver el canal medular, los recesos también, ¿no? Y también el último, pues evaluar todas las partes blandas, ¿no? Toda la musculatura paravertebral. Está a nivel del sacro, evidenciar cómo están esas articulaciones sacroiliacas, ¿no? Entonces eso es en realidad el estudio, un protocolo básico para evaluar la columna vertebral, ¿no? Entonces, en la columna vertebral también hay malformaciones y hay también varias variantes anatómicas, hay que tener conocimiento de ellos, ¿no? A veces tomamos la radiografía, en este caso tenemos acá una radiografía de columna dorsal que estamos viendo que puede haber agenesias, ¿no? Estamos mirando acá hay cuerpo, acá hay cuerpo, acá hay cuerpo, y acá no hay un cuerpo, tiene una forma casi rudimentario, ¿no? Hay defectos acá en la formación de la vértebra, ¿no? Las vértebras en cuña, o las semivértebras también, ¿no? Las vértebras en mariposa, acá como se abren como alas de mariposa, miren, y esto es lo que está ocasionando que el paciente tienda a alterarse el eje, ¿no? Que haya una escoliosis acá, ¿no? De una convexidad al lado derecho. Entonces hay que mirar siempre, mirar cada vértebra, ver la morfología, cómo debe ser cada cuerpo vertebral, y ahí identificar cuál es la que tiene esa malformación congénita o alguna variante anatómica, ¿no? También pueden haber defectos de la segmentación, ¿no? O sea, miren acá, esta es la C1, esta es la C2, la apófisis odontoide, pero que se ha fusionado con la C3, haciendo un bloque vertebral, ¿no? Los bloques vertebrales también. A veces es frecuente encontrar esos bloques vertebrales, ¿no? Entonces, miren, es como si fuera un solo, pero acá tiene dos apófisis espinosas, ¿no? Una de la C2 y otra de la C3. Y acá es un solo bloque que se ha fusionado, ¿no? Otras veces pueden hacerse también defectos, dice, de segmentación y de formación, ¿no? O sea, vemos como bloque, pero a la vez como si estuvieran también fusionados, ¿no? Contamos a veces
las vértebras a nivel de la región lumbar, que deberían ser pues 5, ustedes saben, y a veces hay 4 o a veces contamos 6 también, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces ahí hay problemas con o la L5 que se ha sacralizado, está haciéndose parte del sacro, o la S1 que se ha lumbarizado y está haciéndose como pues, parte de la lumbar. Entonces esas son alteraciones también a ese nivel, que lo encontramos con bastante frecuencia. A veces también vemos las espinas bífidas ocultas, ¿no? Hay defectos ahí a nivel de la apófisis espinosa, que puede ser de la L5 o a nivel del sacro también, ¿no? Defecto de fusión. Y también encontramos ahí esas separaciones, ¿no? Entonces es importante visualizar, mirar cada cuerpo vertebral, reconocer cuáles son los agujeros de conjunción, cuáles son las apófisis transversas, cómo debe ser el cuerpo vertebral, cómo varía de acuerdo al segmento, contar las vértebras, ¿no? Hay que contarlas, hay que mirar el eje, cómo debe ser el eje normal, si está lateralizado o no. Entonces todas esas consideraciones vamos evaluando. También los espacios intervertebrales, ¿no? Entre cada vértebra, ver si están libres esos espacios o si están pinzados o están disminuidos, ¿no? Esa es la evaluación que debemos hacer e identificar si estamos ante alguna malformación congénita o no. Bueno, también otra patología frecuente pues son las disrafias espinales, ¿no? Cuando está recién nacido nos piden la ecografía, miren, ecografía de columna vertebral, ¿no? Ecografía de la región lumbar generalmente. Entonces también hacemos la ecografía con la técnica de partes blandas, transductor lineal de alta frecuencia. Hacemos un barrido de toda la columna, ¿no? En la región posterior lumbosacra, e identificamos los diferentes planos, ¿no? La piel, celular subcutáneo, plano de la musculatura paravertebral, identificamos las apófisis espinosa, luego miramos el canal medular, vemos la médula que está acá. Generalmente, como cuando son niños pequeños, ellos lloran, tienden a llorar y eso nos ayuda a ver si hay desplazamiento o no, porque si fuera, no se desplazara, estaríamos ante una médula anclada. O a veces hay problemas también de las disrafias, ¿no? Que hay protrusiones, ¿no? Los meningoceles, como en este caso, miren, se ve acá, se está protruyendo, ¿no? Miren los meningoceles. O a veces son defectos ocultos, que no ves nada hacia afuera examinando al paciente y hacemos la ecografía y vemos la médula que está protruyendo, ¿no? En esos espacios intervertebrales. Entonces es importante, nos solicitan con bastante frecuencia las ecografías también de los niños para ver disrafia, ¿no? Cuando examinan al niño y ven unos polluelos, o a veces los sinos dérmicos también, ven pelitos ahí, ¿no? En esas zonas interglútea, entonces sospecha que pudiera haber algún problema a nivel de la médula espinal, entonces solicitan pues la ecografía. Si la ecografía no ayuda mucho en esos casos, solicitan una resonancia magnética. La resonancia magnética es un mejor método, ustedes saben, que la ecografía, ¿no? Pero hay que dejarla, pues en órdenes de prioridades empezamos con la ecografía y luego pasamos a la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética se evalúa mucho mejor, pues, ¿no? Con la ecografía, ustedes pueden ver acá, miren los discos, ven bien los cuerpos, ven todo el canal medular, y en este caso han identificado acá con bastante precisión, ¿no? Esos disrafismos, esas zonas de los meningoceles, ¿no? Bueno, acá está una radiografía de columna lumbosacra, miren, está en la posición frontal, y este es otro paciente también, ¿no? La columna siempre hay que verla en frontal y en lateral, ¿ya? Pero bueno, en este caso es para demostrar pues que hay problemas acá con anomalías de transición, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Si contamos acá, miren, esta sería la de 12, porque acá vemos todavía la última costilla, contamos acá 1, 2, 3, 4, y este sacro. ¿Qué pasó con la L5? ¿No está? ¿O es que la L5 se ha sacralizado? ¿No? Nosotros decimos sacralización
de la L5, porque no la vemos como con la morfología de las lumbares, ¿no? Sino ya fue sacralizada. En cambio acá contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y acá hay otra, 6. Esta no es L6, no existe, sino que es la S1 que se ha lumbarizado, ¿no? Entonces son también, esos se consideran como variantes anatómicas generalmente, ¿no? No decimos malformación congénita, sino decimos variante anatómica, sacralización del L5, lumbarización de S1, ¿no? De la primera vértebra sacra, porque aparentemente ustedes cuentan, parece que contaran 6 lumbares, ¿no? Entonces esto se ve con relativa frecuencia, a veces se asocian, la lumbarización de C1 a veces se asocia con disrafismo, ¿no? Entonces hay que mirar también las apófisis espinosas acá, ustedes la ven, que está ahí, se ve acá, ¿no? A veces esto de acá los ven separados, entonces ya no se estaría hablando de espinas bífidas ocultas, ¿no? Que también los encontramos con relativa frecuencia en la práctica. Eso no se debe pasar, siempre tiene que ser informado, ¿no? Y les menciono porque muchas veces las radiografías las solicitan en emergencia, ¿no? Y esas radiografías de emergencia a veces no son informadas, son evaluadas por el mismo médico de emergencia. Entonces son cosas que ustedes tienen que tener conocimiento para si le solicitan esto al paciente por emergencia, de repente es un paciente que les ha llegado con mucho dolor, ¿no? Y ustedes piden una radiografía de columna para sospecha de discopatía, ¿no? Que es con frecuencia. Entonces ahí miren siempre, miren el eje, si hay desviación o no, ¿no? Ustedes tienen que ver el eje, pues la columna debe estar bien centrada, en este caso no está lateralizada, igual acá, ¿no? Acá hay tendencia, no es mucha ¿no? Lateralización hacia la izquierda, en esta se ve más lateralizado, pero a la derecha siempre hay que mirar la convexidad, hacia dónde se está lateralizando la columna, ¿no? Después de eso, miren ustedes los cuerpos vertebrales, la morfología normal, identifiquen ustedes los agujeros que debe haber, ¿no? Si no encuentran un agujero, significa que hay problemas en ese cuerpo vertebral. Miren las apófisis transversas, las apófisis espinosas, cuenten cuántas vértebras están viendo, ¿no? Entonces, miren cómo está el sacro. Entonces, todas esas consideraciones tienen que tener en cuenta en la frontal. En la lateral es donde van a ver los espacios intervertebrales, ¿no? Miren acá, las alteraciones en la posición, las escoliosis, ¿no? Escoliosis, ustedes saben que es la pérdida de la alineación en el plano coronal, ¿no? Este es plano coronal. Y acá él se mide con el ángulo de Koff, ¿no? Ángulo de Koff, miren, ustedes tienen que ver desde dónde empieza la convexidad y dónde termina esa convexidad. Entonces, ustedes están viendo que hay una convexidad a la derecha. Trazan una línea por el borde superior de la vértebra que se ha desviado, que ha empezado la desviación, y otra, el borde inferior de la vértebra donde termina la desviación, ¿no? Hacen eso, esa línea, trazan otra línea acá, miren, y esa intersección, miren el ángulo, ¿no? Y ese es el ángulo de Koff. Entonces, cuando el ángulo de Koff es mayor de 10 grados, ya se está hablando de escoliosis, ¿no? Cuando es menos de 10 grados, se dice una asimetría vertebral, o también se le llama como tendencia escoliótica, ¿no? A veces son posicionales, el paciente se para mal para que le tomen la radiografía, ¿no? O a veces el paciente se les toma, pues, porque para escoliosis debe pedirle de pie, ¿eh? También la solicitud debe venir así, radiografía de columna, miren, aquí la han pedido completa, radiografía de columna cérvico, dorso, lumbar, miren, esto ya es con equipo digital, ¿por qué? Tienen que ir por segmentos y luego fusionan la imagen, ¿no? La fusionan la imagen y es más fácil acá medir y ver, evaluar la columna en su totalidad, ¿no? Entonces, con equipos digitales. Entonces, el paciente, cuando ustedes sospechan escoliosis, quieren que les evalúe la escoliosis con el ángulo de Koff, pues pídenle de pie, paciente de pie. También, bueno, a veces nosotros, si no nos piden, no medimos el ángulo de Koff, ¿ah? Ustedes tienen que solicitarlo. O si no, si les envían la placa, ustedes mismos le miden ese ángulo, ¿no? Para ver el grado de escoliosis.
Generalmente eso lo hace el traumatólogo o los médicos fisioterapeutas, porque ellos quieren ver el grado, qué grado de escoliosis hay. En cambio, si no nos piden, la solicitud no viene así, ¿no? Como muchas veces colocan RX de columna, dorso, lumbar, nada más así, sin datos clínicos, sin impresión diagnóstica, entonces solamente nosotros describimos, ¿no? Alteración del eje longitudinal, con escoliosis de convexidad derecha, decimos, ¿no? Y después pasamos a ver también si hay alteraciones en la morfología, si hay algún acuñamiento de cuerpos vertebrales, si hay pinzamientos de los espacios, ¿no? Vemos las características, si hay alteraciones en la densidad, o sea, osteopenia o zonas de esclerosis. Entonces, todas esas descripciones vamos haciendo en el informe radiológico, ¿no? Miren, estas son radiografías en lateral de la columna lumbosacra, ¿no? Entonces, describimos en las laterales, pues los espacios. Miramos espacios, cómo están, ¿no? Acá están disminuidos, hay disminución. Acá sí hay espacio, acá ya perdió el espacio, se conserva, acá hay espacio, está pinzado, pero además que se ha pinzado, se ha desplazado, ¿no? Cuando ya hay un desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, ya se llama listesis. Acá también hay desplazamiento, miren, este cuerpo vertebral sobre este, ¿no? Que normalmente deben terminar ahí, si ustedes miran acá, así, deben continuar, continúan, y acá ¿qué pasó? Llegó acá y se desplazó, ¿no? Si ustedes continúan acá, también se desplazó, ¿no? El sacro está desplazado. Entonces, ese grado de desplazamiento, ¿cómo se mide, no? Está, dice, según Meyerding. Meyerding, ¿qué hacen? Miran dónde está el desplazamiento, este sobre este. Él es 5 sobre sacro. Entonces, al inferior, ustedes lo dividen en 5 partes, ¿no? Entonces, este sería nivel de la S1. Miren, 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Primero lo miden con la reglita y lo dividen entre 5, van bien. Entonces miran dónde cae, hasta dónde llega ese desplazamiento. Entonces si llegara acá sería grado 1, llega acá grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5 sería delante de esto, ¿no? Entonces si estamos viendo acá, este sería grado 2, ¿no? Una listesis grado 2. Acá miren, también igual, 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería grado 1, si pueden ver acá, ¿no? Grado 1. Entonces eso es importante, que conozcan eso para que ustedes también puedan decir listesis y qué grado de listesis hay, ¿no? Miren acá, también. Acá, si ven la L5 con S1, acá hay un pinzamiento, ¿no? Acá hay pérdida con pinzamiento, pero no hay listesis, porque continúa acá la línea posterior. No hay listesis. Pero si ven hacia arriba, este sería la L5, este es la L4 con la L5 sí hay listesis, hay un desplazamiento acá. Pero sería grado 1, ¿no? Si trazan 5, 1, 2, 3, 4, 5, estaría en grado 1 de listesis, ¿no? Eso es importante. Bueno, si miramos más características en esta columna lumbosacra, vemos también que hay osteofitos, ¿no? Estos piquitos que ven acá son los osteofitos. Osteofitos, ¿qué más? Hay esclerosis, miren, de los platillos, estas zonas bien radiopacas son esclerosis. ¿Qué más? Hay pérdidas del espacio. Acá hay una zona radiolúcida que se ve acá en el espacio. Significa que esto se llama fenómeno de vacío. Es una discopatía degenerativa que hay acá también, ¿no? Entonces, en esta columna lumbosacra hay muchas patologías, ¿no? Patologías degenerativas sobre todo. Bueno. Hasta ahí, bueno, de ahí pasamos a lo que sería la patología inflamatoria, ¿no? Si ustedes sospechan alguna patología inflamatoria, sea tuberculosis, infecciones, brucelosis, cualquier espondilitis infecciosa, el mejor método va a ser la resonancia magnética, ¿no? La radiografía probablemente no les dé muchas características, ¿no? Salvo que el cuadro ya esté muy avanzado y haya ocasionado pues compromiso, ¿no? Lesiones líticas ahí en el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces se menciona que debe haber un daño pues mayor al 30% para que sea detectado recién por la radiografía. En cambio la resonancia pues le va a detectar desde estadios precoces.
La tomografía también les puede ser de ayuda, la tomografía, pero la tomografía tiene un poco de limitación para ver el disco y para ver el canal medular, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen que evaluar los dos métodos y ver cuál le puede ayudar más a su paciente, ¿no? Entonces, aquí hay algunas características que nos orientan, pues, ¿no? Para decir que estamos ante una espondilitis infecciosa, ¿no? Entonces, miren, la radiografía simple, hay desestructuración, dice, de platillos, disminución de espacios articulares, destrucción ósea de cuerpos vertebrales, o sea, vamos a verlo como lesión elíptica, colapso vertebral, o sea, se pierde el espacio intervertebral, aumento de densidad de las partes blandas, esclerosis subcondral. Si la infección es precoz, la radiografía va a ser normal, no le va a evaluar pues adecuadamente las partes blandas, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones una radiografía simple. La tomografía computarizada les puede evaluar el compromiso óseo, evalúa hueso subcondral, ver los márgenes corticales, hay excelente definición de hueso cortical, ¿no? Pero evalúa deficientemente la zona o abscesos epidurales, ¿no? Eso no va a evaluarlos adecuadamente, la tomografía. El disco también no los va a evaluar adecuadamente con tomografía. En cambio, la resonancia sí les va a evaluar muy bien, ¿no? Los evalúa muy bien, el excelente valoración para ver los espacios epidurales, los tejidos blandos, el disco intervertebral, el canal medular. Evalúa mucho mejor la resonancia magnética, ¿no? Y en quienes no se hace resonancia magnética, pues los pacientes que tienen implantes metálicos, ustedes saben, en ellos está contraindicado, ¿no? Entonces estamos evidenciando acá, miren, estos serían los cuerpos vertebrales, debe verse así, pero miren este acá. Hay acá una zona hipointensa, ¿no? También compromete el disco y hacia el canal medular, ¿no? Entonces se menciona que si encuentras una lesión que compromete cuerpo y disco, eso es inflamatorio, ¿no? Es difícil que eso sea tumoral. El tumoral no compromete realmente al disco vertebral lo respeta el tumor, en cambio el inflamatorio no lo respeta, ¿no? Lo compromete cuerpo vertebral, compromete disco y también compromete el cuerpo vertebral adyacente también, ¿no? Entonces, eso nos orienta más hacia patologías inflamatorias. Entonces, las lesiones inflamatorias hay que sospechar osteomielitis, disitis, espondilitis o espondilodisitis, ¿no? Entonces acá se menciona que las radiografías simples no ayudan, ¿no? En estadios iniciales de los procesos inflamatorios y raramente presentan alteraciones antes de 2 a 4 semanas. Miren, tiene que pasar 4 semanas para que se puedan detectar. Algunos dicen más del 30% de daño ya, de daño al hueso, ¿no? De destrucción ósea. Miren, esta es la radiografía, acá ya hay un severo cuadro ya de compromiso, ya, ¿no? de dos cuerpos vertebrales y del disco también se ha comprometido. Ya esto es extenso, aquí ya no hay duda que hay acá un proceso inflamatorio establecido, ¿no? En estadios precoces a veces podemos encontrar solamente foquitos de esclerosis, o sea, zonas radiopacas acá, ¿no? Que se pueden confundir de repente con algunos osteofitos, ¿no? Algunos, o el diagnóstico diferencial con los cuadros degenerativos, ¿no? Pero en este caso fue una osteomielitis que recién se estaba instaurando. En cambio, la resonancia, miren, la resonancia detecta precozmente, ¿no? Los ve como zonas de hiperseñal, miren acá. Una hiperseñal en el cuerpo vertebral, ¿no? En el disco, en el canal medular, ¿no? Entonces esto, miren la captación que hay del contraste, ¿no? También periféricamente. Esto ya orienta que esta es una osteomielitis, ¿no? La radiografía quizá en este caso ha sido negativa, una radiografía normal, en cambio la resonancia sí pudo detectarlo. Bueno, quedan secuelas a veces después de los osteomielitis, pues hay colapso, ¿no? Del cuerpo vertebral, se va acuñando, va perdiendo su altura, los espacios también se van perdiendo, el espacio intervertebral, entonces ya hablamos de las obliteraciones o pinzamientos discales, la columna va deformándose, ¿no? Debido a que los cuerpos vertebrales se van haciendo más pequeños, acuñándose, entonces
también se deforma la columna, ¿no? Vemos unas columnas escolióticas, ¿no? A veces, si está en la columna dorsal, se incrementa la cifosis también. Y a veces puede haber compromiso también de las partes blandas, ¿no? Las partes blandas pueden también abscedarse por contigüidad. Cuando se llama discitis. Discitis cuando dice hay una lesión inflamatoria entre el cuerpo y los discos, ¿no? Los discos también se comprometen, miren acá, un compromiso inflamatorio tanto del cuerpo como del disco intervertebral. Entonces, en este caso, la etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus, también el Escherichia coli y la salmonella, ¿no? Entonces, en estos casos de discitis, pues la resonancia magnética sería el método ideal para evaluar adecuadamente el compromiso del cuerpo vertebral y de los discos intervertebrales que están comprometidos, ¿no? Discitis. Miren la radiografía, pues en la radiografía son cambios muy sutiles, ¿no? Acá casi no se identifica, esta es la frontal que estamos viendo, la escoliosis, esto ya es un estadio más avanzado, donde ya está ocasionando pues zonas focales de esclerosis, de desestructuración ósea, ¿no? Y hay lesiones óseas, vemos como lesiones líticas ahí, ya empiezan a ver la lisis y la esclerosis focal, son zonas mixtas, ¿no? Miren, acá se va perdiendo ya la forma, la altura del cuerpo vertebral, hay zonas de erosiones, de esclerosis subcondrales, ¿no? Que son signos pues, que nos orientan que puede haber ese proceso inflamatorio, pero no es concluyente tampoco con la radiografía. Tendríamos, en este caso, si hay sospecha de esa patología inflamatoria, pues solicitar la resonancia magnética, ¿no? Miren acá cómo se va haciendo el cuerpo vertebral, esta es radiografía. Se va erosionando, va perdiendo la superficie que debe ser lisa, así como acá, miren cómo se erosiona, ¿no? Y hay zonas más radiopacas por la esclerosis que hay a nivel subcondral. La tuberculosis también afecta mucho a la columna vertebral, ¿eh? También la espondilitis tuberculosa o el mal de Pot también, ¿no? Entonces aquí hay compromiso, generalmente dice que afecta a la zona dorsal, pero también podemos encontrarlo a la zona lumbar también, ¿no? Entonces hay, bueno, pueden asociarse también a los abscesos paraespinales, ¿no? Con pared fina, llamados los abscesos fríos, ¿no? Abscesos fríos, ¿por qué? Porque no, ustedes en la piel no van a tener cambios evidentes, ¿no? Va a ser la piel no la van a encontrar eritematosa ni caliente, ¿no? Todo se ha ido hacia la zona, miren, de la columna vertebral, ¿no? Como compromete. Entonces, si ustedes tienen o una radiografía o una resonancia donde ven compromiso de dos cuerpos vertebrales y del disco, miren, esto es inflamatorio, ¿no? Descarten la posibilidad de lesión neoplásica. La neoplasia no le compromete generalmente el disco, ¿no? Se va a los cuerpos, pero no al disco. Pero acá vemos que sí hay disco y hay cuerpo comprometido, entonces eso orienta a los procesos inflamatorios, ¿no? Dice afectación de más de dos cuerpos, más se va al segmento torácico, ¿no? El mal de Potts. También se puede presentar como masas paravertebrales, ¿no? Y afectan dos cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales discontinuos. Bueno, entonces puede ser la afectación paradiscal, ¿no? Paradiscal, paralelo al disco, sale del disco, o puede ser central, donde afecta el cuerpo vertebral, o puede ser también la zona anterior, ¿no? Anterior, todas las estructuras anatómicas anteriores de la columna vertebral, ¿no? Entonces, en este caso también puede asociarse, miren acá, hay una colección también acá, ¿no? Este es un corte, bien hecho, esta es una resonancia, miren cómo debe verse normalmente acá los músculos psoas, y miren acá las grandes colecciones que hay acá, ¿no? Entonces, pueden asociarse a colecciones también infecciosas paravertebrales, ¿no? Hay que mirar siempre toda la musculatura paravertebral, ¿no? Miren lo normal y miren estas grandes colecciones, ¿no? También esta es la radiografía que estamos visualizando acá, las erosiones
la esclerosis subcondral, la pérdida del espacio, el acuñamiento del cuerpo vertebral, ¿no? Dos cuerpos vertebrales contiguos, compromiso del espacio, del disco intervertebral. La resonancia que está demostrando, ¿no? Lo mismo, la afectación, mire, extensa de cuerpos vertebrales, de disco, y miren el absceso acá, ¿no? Esto es lo normal, miren al músculo ilíaco acá normal, y miren esto de acá, cómo se perdió su forma, y que hay, son colecciones acá, ¿no? Colecciones. Entonces, la resonancia le puede evaluar con gran detenimiento, pues todo el compromiso a nivel de disco y a toda la zona paravertebral también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna participación, comentario? Bueno, están cansados, creo. Bueno, entonces continúo. La espondilitis anquilosante es un proceso inflamatorio inmunológico. Se reconoce también como el signo de la caña de bambú, ¿no? O sea, va perdiendo las curvaturas fisiológicas y la columna se va haciendo así, ¿no? Y se va fusionando, miren, con esto que cuando lo vemos así fusionados, unidos, ya se llaman sindesmofitos, ¿no? Sindesmofitos, sindesmofitos, sindesmofitos. Es progresiva, empieza de las lumbares inferiores y va progresando hasta las dorsales. Entonces, como ya tiene estos puentes óseos o sindesmofitos en toda la columna, ya tiene la morfología como si fueran así de cañas de bambú. Por eso se le llama el signo de la caña de bambú, ¿no? Y los cuerpos vertebrales se van haciendo más cuadrados también, ¿no? Es la cuadratura de las vértebras lumbares generalmente, luego pasa a las dorsales, ¿no? Espondilitis anquilosante, signo de la caña de bambú. Bueno, otras patologías frecuentes son las degenerativas también, eso lo vemos con bastante frecuencia. El paciente llega quejándose de dolor, entonces se solicitan la radiografía en frontal y en lateral, y en la lateral visualizamos con más detenimiento, pues miren las formaciones de los osteofitos, ¿no? Algunos le dicen picos del oro, ven acá, estos pequeños piquitos. ¿Qué otro signo más? Vemos acá también tiene sin eso, tiene también la esclerosis, miren, ¿no? Como hay esclerosis a nivel de los platillos vertebrales, se van esclerosando, se van erosionando también, a medida que va progresando, se erosionan, ¿no? Se erosionan, va perdiendo la altura del cuerpo vertebral, que más se asocian a osteopenia, ¿no? Aquí el signo del, no sé si habrán visto, del corduroy que menciona, ¿no? Cómo se van acentuando acá unas líneas radiolúcidas dentro de toda esta densidad del hueso. ¿Qué más? Tenemos el disco también que va degenerando, se va llenando de aire acá. Si ven estas líneas radiolúcidas dentro de lo que sería el disco, también eso nos menciona que hay una discopatía degenerativa y también se llama neumodisco porque hay aire en el espacio interdiscal, ¿no? Entonces estos son signos que nos hablan de una espondiloartrosis, ¿no? Si lo vemos en la zona dorsal, espondiloartrosis dorsal en la lumbar generalmente afecta a toda la columna, dorso y lumbar. Entonces estos pacientes se quejan de dolor, limitación funcional, entonces solicitan la radiografía de todos los segmentos donde él manifiesta el dolor y vamos describiendo también, ¿no? Qué característica tienen los cuerpos vertebrales, cómo está afectando la densidad ósea, si tiene osteofitos, si hay esclerosis, si hay erosiones, ¿no? Si hay neumodisco, todo eso describimos en las radiografías de columna. Y la conclusión pues sería la espondiloartrosis. Acá también tenemos, ¿no? Esta columna, el hecho del lumbosacra, ¿no? Se está evidenciando pues acá unos pequeños osteofitos, ¿no? Miramos la lateral, en la lateral siempre busquen ahí, vean los espacios, ¿no? Los espacios, miren ahí la presencia de los osteofitos, de la esclerosis de los platillos, de los espacios, disminución de los espacios, y acá está señalizando pues la neumatización, ¿no? El neumodisco, miren, aire en el espacio, ¿no? El espacio debe verse así, en esta radiopacidad, pero miren acá, una radiolucidez, ¿no? Entonces esto habla que hay aire en ese disco.
Entonces esto habla de un proceso degenerativo a nivel del disco intervertebral, ¿no? Entonces, conclusión, espondiloartrosis. Bueno, las fracturas también son frecuentes en la columna vertebral, ¿no? Entonces nos piden la radiografía, a veces cuando es una sola fisurita por ahí, la radiografía les va a salir normal, entonces ahí, ¿qué ayuda? La tomografía, ¿no? La tomografía es un excelente método para ver la parte ósea, entonces miren cómo se evidencia ahí, pues, ¿no? Esas soluciones de continuidad, se ve si está en el cuerpo vertebral, ¿no? Si hay también compromiso de desplazamiento, miren, del fragmento fracturado que está aquí estenosando el canal medular, ¿no? El canal medular. Entonces, si hay compromiso del canal medular, justifica pasarlo a una resonancia magnética, miren. Esta resonancia como evidencia mucho mejor esa compresión, miren, de la médula. Está estenosando la médula espinal, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces este paciente, cuando se sospecha fractura, pues solicitar primero la tomografía, debido a que la tomografía es un método más rápido, le van a hacer el diagnóstico usted más preciso en forma inmediata, y si ya la tomografía les manifiesta que hay lesión a nivel de canal medular, pues sí justifica la resonancia magnética. Las imágenes de resonancia, ¿no? Miren cómo ve el canal medular, miren cómo hay el desplazamiento completo acá, ¿no? Una listesis, aquí sería grado 5, miren, una listesis grado 5 por la fractura que ha habido, ¿no? Y ya como estenosa totalmente el canal medular. Entonces ahí sí justifica pues la resonancia magnética en estos pacientes. Bueno, otra patología también son los tumores, las lesiones neoplásticas. Entonces, en la radiografía, ¿qué vamos a identificar? Pues lesiones líticas o lesiones blásticas, ¿no? A veces se nos pueden pasar también. Miren, la tomografía, que es una tomografía, está identificando acá una lesión lítica, ¿no? Una lesión lítica, este es en el coronal. En el axial vemos ahí, miren, la extensa lesión lítica que está comprometiendo el cuerpo vertebral y la apófisis transversa, ¿no? Entonces, esto de acá, ustedes saben que los tumores, pues, pueden ser de varias causas, ¿no? Varias causas. Si la vemos así, como la lítica, es el signo del ojo de búho perdido, de la vértebra tuerta, también le llaman algunos, porque en la radiografía se ve como que no se está visualizando adecuadamente sus apófisis, ¿no? Debido a que aquí está la masa. Entonces, hay que hacer ahí el diagnóstico diferencial, ¿no? Que son varias causas, miren, de tumores que afectan a la columna, ¿no? Un osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de Ewing, mieloma, plasmocitoma, linfoma, leucemia, tumor de células gigantes, hemangioma, granuloma eosinófilo, lesiones quísticas, ¿no? Son diversidad de lesiones tumorales que pueden afectar la columna vertebral y presentarse como lesiones líticas. Miren, todo esto da lesiones líticas, diagnóstico diferencial muy amplio. Signo radiológico, entonces, ¿qué buscamos? El signo del ojo de búho perdido o de la vértebra tuerta, ¿no? Vértebra tuerta. En cambio, si las vemos así, miren, esta es la radiografía, muy radiopaca, demasiado radiopaca, ya se habla de la vértebra densa o la vértebra de marfil, le llaman algunos, ¿no? Muy radiopaca. Entonces, la tomografía también las identifica, esta es la resonancia magnética también. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando vemos esas vértebras de marfil radiopacas, pues también el diagnóstico diferencial es amplio, ¿no? Una enfermedad de Payet, linfoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, hemangioma o una enfermedad metastásica también, ¿no? Metástasis. Generalmente más lo vemos en metástasis de próstata, ¿no? Pacientes que tienen varones con cáncer de próstata, solicitan la radiografía por dolor, ven ahí las lesiones blásticas, inmediatamente piden gammagrafía ósea, ¿no? Ustedes saben que la gammagrafía va a ser un barrido completo de todo el sistema esquelético y va a detectar con gran sensibilidad todas las lesiones blásticas. Bueno, hasta ahí es. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya estamos en la hora, creo. Ya es
Deben Doctora, estar con cansados. respecto a las discopatías, Para evaluación del disco, las hernias discales. Sí, sí, eso no le he tocado, bueno, en tiempo, pero para las hernias discales, miren, el mejor método sería la resonancia, ¿no? La resonancia magnética evalúa muy bien el disco y se evalúa si es una protrusión discal o si es una hernia discal también, ¿no? Entonces, protrusión, si vemos una pequeña salida, o hernia, pues ya si hay mayor compromiso de ese disco intervertebral que estaría protruyendo, ¿no? Este sería el disco. Y vamos evaluando, ¿no? Si hay protrusión o si hay hernia. Se evalúa también en los cortes axiales, ¿no? Si es central, si es lateral, el grado también de la herniación, ¿no? El mejor método de hernias discales es la resonancia, este es el disco. Pero también podría evaluarse con la tomografía, o sea, en tomografía también tenemos que evaluar el disco, si hay una tomografía acá, ¿no? Entonces hay cortes para el disco, ¿no? Donde se ve acá si está protruyendo ese disco hacia el canal medular o no, ¿no? Pero, como les repito, el mejor método es la resonancia magnética, evalúa mucho mejor al disco intervertebral, ¿no? Para la hernia discal es mejor la resonancia. A ver, ¿otra pregunta? Y se me pasó las hernias, no traje imágenes de hernias, tienes razón. Seguramente en clase les va a hacer el doctor Rosas bastante de esto. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Ya la otra semana? sí, doctora. Creo que la próxima semana es canal medular. Ahorita es columna vertebral, la otra es canal medular. Ahí se va a hablar de hernia en la próxima. Terminan ya el semestre, próxima semana, qué bien. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta del resto, por favor, para poder terminar? A ver, chicos. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Desean que se aclare alguna cosa más? Ya están agotados, creo ya. Bueno, ahorita hay una capacitación que nos están llamando a los docentes por parte de la universidad. Voy a entrar ahí también. Bien, entonces si no tienen preguntas, comentarios, les agradezco entonces la participación. Espero que, bueno, se entienda, les sea de utilidad para la práctica que van a tener después, en la práctica diaria. Ustedes van a ver toda la patología, pues, que hemos visto ahora, ¿no? Entonces es importante que recuerden el curso, pues, ¿no? Y el método, cómo solicitar el método, cómo evaluarlo también cuando tengan las imágenes, ¿no? Bien, entonces, si no hay más participación, les agradezco la asistencia y sería hasta la próxima.